La República restaurada hasta el Plan de Tuxtepec. Cuando cayó el imperio, casi de inmediato nacieron las primeras disputas dentro del Partido Liberal. Después del triunfo republicano, se estaba comenzando una especie de rivalidad y rechazo entre los militares generales que habían combatido contra el imperio, a quienes no se les había reconocido por su sacrificio y labor a la patria, y los liberales licenciados, aquellos que consideraban la victoria de 1867 como suya. Esta sería la primera fricción dentro del partido después de la derrota del Segundo Imperio Mexicano. Un antagonismo crecía. Se estaba creando un severo rechazo a la reelección de Benito Juárez, que había hartado casi a la mayoría de la oposición. En sus últimos momentos de mandato, y a pesar de que el contexto lo justificaba, la crítica que tuvo mayor peso sería hacia sus facultades extraordinarias que fueron clave en los conflictos de las reformas y la intervención francesa. En las elecciones de 1867, algunos clubes liberales estaban creando un apoyo firme al general Porfirio Díaz. No solo eso, también Sebastián Lerdo de Tejada sería un rival en la silla presidencial para Benito Juárez. En el periodo de 1867 a 1872, Juárez tuvo varios triunfos a pesar de su delicada situación política. Algunos ejemplos son la creación de un ferrocarril que cruzaba las ciudades de México, Puebla y Veracruz. Otro sería la fundación de la Escuela Nacional de Preparatoria. Y también estaba la Ley Orgánica de Educación. Esta tuvo una difusión al resto de la República, aumentaba la educación infantil y elevaba el rango educativo de la mujer. En las elecciones presidenciales de 1871 había expectativas muy altas. Existía un apoyo muy favorable hacia Porfirio Díaz. No obstante, quedaría como un segundo lugar en los votos. Los tres candidatos, Juárez, Díaz y Lerdo, no tuvieron la mayoría de los votos y el Congreso decidió darle la victoria a Juárez. En noviembre de ese mismo año, Porfirio Díaz proclamó en Oaxaca el Plan de la Noria, que desconoció a Juárez como presidente y denunciando como fraude las elecciones. La rebelión fue un fracaso y en julio de 1872 se elaboraría un armisticio que, con la muerte de Juárez, firmaría Lerdo de Tejada. Durante el gobierno de Lerdo no se cesó la crítica liberal y al igual que Juárez tuvo triunfos como elevar el rango constitucional de las leyes de reforma, acercarse más a Europa y reconocer viejas deudas, incluyendo deudas del emperador Maximiliano. En las elecciones de 1876, Sebastián Lerdo buscaba otra vez la reelección y su rival era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias. Mas otra vez aparecía Porfirio Díaz con el discurso de la no reelección, proclamando en palo blanco el Plan de Tuxtepec. A diferencia del Plan de la Noria, el de Tuxtepec resultó exitoso. Sebastián Lerdo de Tejada renunció a la presidencia y se exilió en Estados Unidos. Porfirio Díaz ahora dominaba todo el país y, aunque por obvias razones era el sustituto para gobernar, José María Iglesias, sin aceptar el plan, cedió en renunciar y ya no volvió a participar en la política. Porfiriato. En los siguientes años, Porfirio Díaz no mejoró en superar los problemas más comunes en el entorno social, pero sí en la modernización del país, cosa que México necesitaba. El primer tropiezo, entre comillas, por parte del gobierno de Díaz sería que, después de 18 meses de gobierno, Estados Unidos no lo reconoció como presidente. Más tarde, este mismo país se plantearía crear una relación más estrecha y un acercamiento al gobierno de Díaz en materia comercial, para dejar de depender de Europa. Esto se reflejó con la llegada de inversionistas de Chicago. En su primer año de presidencia aumentó la creación de caminos para ferrocarril. El primer estado sería Hidalgo. Después le siguieron los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Colima. Después siguieron con la campaña de red teleférica y aumentaron las relaciones internacionales en Europa. Los primeros actos del mandato de Díaz, que quiere el orden, pacifica el país, elimina el cacicazgo, mantiene el mismo nivel de inversión entre Estados Unidos y Europa, incluye la no reelección en la Constitución de 1857. La promesa de la no reelección se cumple en las elecciones de 1880, que gana con su compadre Manuel González. Su gobierno representa una opción conciliatoria
termina de pagar la deuda inglesa. Su corto gobierno sería que abriría un mayor número de concesiones de ferrocarriles y además se implementa la instalación de bancos en la Ciudad de México. Porfirio Díaz, con conocidos en el Congreso, la ayudan a instalar de nuevo la reelección. Otra vez regresa a la presidencia en 1884. Porfirio Díaz contaba con dos grupos de apoyo. El primero sería el de los científicos, ubicado en la Ciudad de México, representaba la burguesía y las relaciones internacionales. El segundo era el de los reyistas, ubicados en Monterrey, Nuevo León. Ellos representaban a un grupo de obreros y más afiliados a la gente del pueblo. Ambos grupos eran parte de su gabinete, en diferentes puestos, gobernadores y curules. Además, Díaz no dudó en la idea de garantizar la entrega de poder entre ambos. Estas dos facciones estaban en malas relaciones, pero los ánimos no escalaban porque se complementaban para dar apoyo hacia Porfirio Díaz. Él mismo restauraría la presidencia para mitigar a los dos. La economía comenzó a decaer a causa de la crisis económica de 1907 en Nueva York. El gobierno mexicano dependía de la inversión extranjera. Esta crisis afectó tanto como a Estados Unidos y a Europa, dejando de importar los productos mexicanos y en cambio ellos pretendieron encarecer sus exportaciones e importaciones mexicanas. Esto causó que el lado empresarial mexicano bajara la producción, empezara a cerrar fábricas, congelaran salarios y realizaran despidos. Esto afectó de mayor manera al lado obrero, ya que realizaban huelgas por tener bajos salarios. Sobre esta crisis afecta en resumen a las tres clases: los empresarios, que son perjudicados por la crisis, que esto afectó a sus negocios, así como también a la clase obrera porque había menos trabajo. Incluso afectó a los hacendados. En otro lugar sería el pobre manejo que dio el gobierno mexicano a esta crisis. La banca mexicana, muy frágil, que no apoyó a los empresarios de la delicada situación del sistema bancario. Además, el precio de la plata estaba en números muy bajos para darle un respaldo que no se realizó. Igualmente, al disminuir las tarifas y el gobierno dejó de recolectar impuestos que eran muy bajos. En las recolecciones de 1910 fueron unas elecciones muy complicadas, porque el sistema político estaba debilitado y debido entre los científicos y reyistas ya no se encontró una parte del apartado gubernamental que ya no cumplía sus funciones. En segundo plano sería que se encontró a Díaz un rival verdadero, como fue el candidato a la presidencia Francisco I. Madero. La caída del porfiriato, Díaz sería que su gobierno, con grandes avances progresistas y modernización en el país, fue incapaz de solucionar problemas que se juntaron casi al mismo tiempo. Las rebeliones campesinas e indígenas que surgieron por usurpación de tierras, y estas rebeliones eran sofocadas rápidamente, pero no arreglaba el problema. Según sería la clase media, que no era representada dentro de la política porfiriana, y dio apoyo absoluto hacia los de Francisco Madero en la campaña presidencial. La caída de Porfirio Díaz sería el fuerte apoyo que recibió a Francisco Madero desde el inicio, presentando su libro de la sucesión presidencial como un recuento de los hechos de la historia de México, cuyo libro se menciona que el propio Madero admite como héroe de la patria a Porfirio Díaz, pero sí remarca sus errores y la instalación de la democracia. Las elecciones ocurren cuando Madero está preso y se escapa de la cárcel para levantar en armas y derrocar a Porfirio Díaz, que lo cumple en los hechos de la ciudad, en los tratados de la ciudad Juárez. Así se termina más de 30 años de gobierno del general Porfirio Díaz.